Continuamos con más Off the Records mientras me siento como dentro de un tubo que sale la voz y ahora no. Muy bien, pasaban los Rodríguez, pasaban los delincuentes y pasaba Sofía Viola con una hermosa entrevista que nos dio y que ustedes tuvieron que soportar las vicisitudes de un programa en vivo en el cual, bueno, a veces hay cosas que hay que rehacer, venir, sacar, poner, cambiar, hasta que sale el producto final. ¿Por qué vos pensás que esto es una cosa que se hace así? ¿Realmente pensás que es una cosa que se hace así? Yo creo que esto es rock. Claro, es rock, bueno, el rock tiene suciedad. Pero por supuesto, uno no puede pedir que el programa sea limpio, que sea todo pulcro. Pero Tienes que tener esta suciedad. Todos tienen suciedad. Todos tienen suciedad, como estamos leyendo acá. De hecho, el escritor que trajimos también. ¿Quién habla aquí a mi lado? A mi izquierda, nada más ni nada menos que Tomás Mirra. Tomás Mirra era una persona normal, pero ya no es una persona normal. Ahora es una persona que da talleres de lectura, no solamente en Pámpanos Wine. ¿Lo dije bien? Exactamente. Ahora sí, Pámpanos Wine, fantástico. No solamente ahí. Tuve que bajan el sobre. Tuve que hacer un recorte y ver que le había equivocado para poder verlo ahora. Sino que también en la Friquioteca. Sí. Todos aquellos que quieran participar de un taller de lectura dictado por nuestro querido amigo Tomás Mirra pueden contactarse con vos. ¿A qué teléfono? 221-506-2815 y si no, mucho más fácil, @mirratomás, mi Instagram personal. Sí. Y ahí ya me mandan, si me piden información sobre el club que va a estar iniciando el miércoles 11 de junio a las 7:15 acá en el hermoso altillo de la Friquioteca. Bien, te vas a ir a ocupar el primer estudio. ¿Vos estuviste en ese? No, yo estuve ahí cuando hicimos la nota sobre el libro. Ah, ok, claro. Bueno, muy bien. Yo conocí ese lugar. Aquellas personas que estén interesadas en compartir un club de lectura tienen dos facetas, una acá en la Friquioteca y otra en Pámpanos Wine, en donde ya ahí está acompañado de un vino y ahí ya es otra cosa. Sí, bien. Muy bien, así que todos aquellos que quieran participar ya lo saben, simplemente contactarse con Mirra Tomás y decir que vienen de parte de Nacho y tienen un cupón de descuento del 70%, ¿no? 70% de descuento. ¿Alguien va a tener que ir a cubrir eso? La bonificación la vas a poner vos. Tenemos que quedar bien con la gente, querido amigo. Bien, me parece perfecto. Bueno, has traído un escritor muy interesante. Y nada, está tan interesante que me voy a callar, voy a hacer silencio para que nos cuentes un poquito de qué se trata. Me parece muy bien. Bueno, damos entrada entonces a Carlos Busquet, escritor argentino. Lamentablemente nos dejó hace muy poco, nos dejó hace ¿cuánto? 3 años. 2021, perdón. 2021, 4 años. Murió de un infarto a los 51 años, nos dejó una obra muy joven. Corta, vamos a decir la verdad, corta, tiene creo que son 4 libros nada más. Y excelente escritor. Vamos a hablar de la novela con la que él debuta encima. Bien. Encima, no solo que fue un gran escritor, sino que su primer libro publicado ya de por sí fue un novelón que es Bajo este sol tremendo. Es muy contemporáneo, del 2009. Exactamente, sí. Fue todo muy reciente, más todavía bien para lo que es la literatura. Vos lo tenés leído a Busquet, pero vos lo tenés leído por Magnetizado. Por Magnetizado, el caso que es un policial basado en una historia real. Sí, es una crónica de no ficción. En la que él va y entrevista al famoso asesino de taxi porteño, tipo que escuchaba voces, se subía a un taxi, la voz le decía, che, es este, y el tipo mataba tacheros. Es difícil hacer un libro de no ficción con un caso que tuvo un montón de víctimas. Debe ser difícil desde el hecho de dónde pararse, qué es lo que querés contar, de qué manera querés hacerlo ver también, porque tiene el poder en su palabra, tiene el poder de, si lo quiere hacer ver como una víctima, lo puede hacer ver como una víctima. Si lo quiere hacer ver como un terrible hijo de puta, lo puede hacer ver como un terrible hijo de puta, porque la persona que comete estos crímenes se pone ante él, y no debe ser fácil escribir un libro de ficción, y menos como Magnetizado. No, y creo que ahí es donde más se ve su rol como cronista, ¿no? A ver, ¿cuál es, por definición, cuál es el rol del cronista? Ir al lugar de los hechos, ir a donde está aconteciendo un suceso, en este caso son entrevistas con el tipo que está preso, y simplemente contar lo que es, desde la neutralidad misma, desde la vivencia. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Hunter Thompson? Sí. Que él, con el tema de la literatura... el periodismo gonzo, él había abandonado esa neutralidad, claro, y se volvía parte y hacía juicio de valor sobre lo que el tipo vivía. Exacto. Bueno, Busquet puede
abstenerse a eso, puede quedarse en el lugar de cronista neutral y simplemente contar los hechos como lo que son. Pero bueno, es un libro del que vamos a hablar más adelante, que lo he magnetizado porque hay mucho para hablar, es un libro muy interesante. Y sobre todo ahora que Woz va a ser parte de el personaje de la película. Pequeña anécdota, era un lunes por la mañana, con todo lo que eso significa, un lunes por la mañana, ¿no? En el trabajo, y de repente me llega un mensaje de Nacho López que dice: Woz va a ser del loquito de magnetizado. Bien. Tras que ya los lunes a la mañana son una mierda, imagínense. Me dijo Vale y dije: se lo tengo que contar urgente. Imagínense lo que fue ese lunes, ¿no? Pero bueno, sin más ni menos, vamos a adentrarnos en lo que es la primera novela de Carlos Busquet, y esto sí es ficción. Bajo este sol tremendo, que tiene una adaptación cinematográfica llamada El otro hermano del 2017. Me tiraste un dato que no tenía. Dirigida por Adrián Caetano, nada más ni nada menos. Mira, ya lo tenés que buscar. Se llama El otro hermano, así que listo, ya hice el bloque. Bueno, muchas gracias, esto ha sido todo. Cerramos por acá. Che, ¿por qué la costumbre de cambiar los títulos? ¿No? No, bueno, lo que pasa es que cuando se trata de una adaptación, vos no podés poner el mismo título, porque vos estás adaptando. Si fuese literalmente, quizás sí. Y además porque quizás, perdón, con esto termino, quizás porque este título y este libro en este formato es propiedad de Anagrama. Bien, entonces vos tenés que negociar con Anagrama. Entonces paguen lo que tienen que pagar y hagan las cosas como tienen que hacerlas. Quizás sí, Esa es mi opinión. Bien. Soy Tomás Mirra. Vamos bajo este sol tremendo. Bajo este sol tremendo. Bueno, a ver, ¿te ha pasado de leer un libro y decir: che, la estoy pasando muy mal? No, pero sí me ha dado asco a las 5 o 6 páginas y tener que cerrar el libro y decir: pero nunca me deja de atraer. Siempre me da repulsión y asco, pero sí, obviamente, por supuesto. A mí me pasó con 3 textos y he leído mucho, puedo decir que leí mucho. Me pasó con La carretera de Cormac McCarthy, un libro que me hizo sentir muy mal, muy asqueado además. Me pasó con El niño proletario de Osvaldo Lamborghini, creo que es el texto más violento que he leído en mi vida, un asco, una repulsión te genera que es alevosa. Y me pasó con Bajo este sol tremendo. Bien. No únicamente por la violencia y el contenido violento que tiene, que es explícito, sino también por el tono. Hay un tono de que todo es tan desesperanzador, todo es tan lúgubre, hay una carencia de sentido alrededor de todo que te termina llevando, y eso es una novela corta. Tiene un peso, un peso específico, muy heavy. Hay un peso moral, hay un peso psicológico que te va tirando abajo a medida que avanza la novela, y es difícil de salir, ¿no? Yo lo leí 2 veces a este libro. La primera vez que lo leí me pareció mucho más disfrutable porque tenía el componente, ¿no?, de la sorpresa, de no saber qué es lo que va a pasar. Pero en una segunda lectura en la que uno está mucho más atento al detalle, se me hizo mucho más tedioso, se me hizo mucho más complicada de leer. Primero porque sabía qué es lo que iba a pasar, y segundo porque al estar ya en ese estado de ánimo y saber qué es lo que viene, te va tirando muchísimo más abajo. ¿Qué onda las relecturas? Te abro un paréntesis ahí. Yo no puedo releer libros. ¿Sabes qué? Me pasa eso. Y de hecho, a veces miro la cantidad de libros que tengo y pienso: esto los vendería todo porque sinceramente no los voy a releer. No puedo releerlo, simplemente. Creo que no todo libro es para releer. Por ejemplo, yo Bajo este sol tremendo no lo recomiendo para una relectura, lo recomiendo para una lectura. Bien. ¿Por qué? Porque es una historia corta, es una trama corta, no hay demasiados detalles que uno pueda descubrir en una segunda lectura, como sí pasa con muchas novelas, como sí pasa con muchos libros de cuentos. Pero yo me estuve reencontrando ahora un poco con la relectura por el programa, ¿viste? Porque estoy releyendo libros justamente para preparar los bloques, y también para los clubes de lectura. Y me di cuenta de esa, me di cuenta que con la relectura uno se permite descubrir muchas cosas y también abrir a más interpretación, a más sentido sobre los textos. Uno, como ya sabe de qué va la historia y a dónde va la historia, puede estar atento al uso del lenguaje, al uso del lenguaje físico, por así decirlo, ¿no? El lenguaje a través de las acciones. Bien. Ok, recomendamos la relectura entonces. Recomendamos la relectura, no de todas las novelas, por ejemplo, no recomendamos Bajo este sol tremendo, pero sí alentamos la relectura. Bueno, yendo un poco a la trama de Bajo este sol tremendo, nos pone en la perspectiva de Setarti, Javier Setarti, el personaje protagonista. Bien. Un completo y total inútil que está en sus 40 años, lo acaban de echar de su trabajo por conducta desmotivante.
y poca productividad. Conducta desmotivante debe ser muy, muy feo de recibir un telegrama que por conducta desmotivante. Mirá, flaco, porque no acá... quiere decir que solamente vos estás desmotivado, claro, sino que desmotivas todo el resto. Sos como un agujero de desmotivación. Sí, no, sos una porquería. Es un horror, las letras. es un horror. Pero bueno, ya de entrada ya te pone en los pies de ese personaje, ¿no? Bien. Así que imagínate. Setarti lo único que hace desde que lo rajan es, con la indemnización que le pagaron, es estar tirado en el sillón de la casa, Sí. mirar documentales en History Channel o en National Geographic y fumar porro. Bien, conozco varios ya. Ya conoces un ya montón. estoy haciendo el tilde mental y ya van varios que tienen las mismas características. Sí. Es lo único que hace el tipo, no Bien. hace otra cosa más que eso. Ok. Un día por la tarde le llega una llamada por teléfono de un tipo que le dice que la madre y el hermano, con los cuales él ya no hablaba hace muchos años, los acaban de asesinar a escopetazos. El tipo que se comunica con él es un hombre que se llama Duarte y es el albacea del asesino de la madre y el hermano de Setarti. Albacea, ¿qué es? Ellos pertenecían a lo que era la Fuerza Aérea, ellos son militares retirados, entonces habían hecho como un... Es más formal que un pacto, es una cuestión más legal de encargarse de todo lo que es el papelerío en caso de que uno muera o que haya un conflicto legal. ¿Por qué? Porque este muchacho, después de matar de escopetazos a la madre y al hermano de Setarti, se voló la cabeza de un escopetazo. Bien. Como cierto músico que conocemos. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Este hombre que lo llama se llama Duarte, es el segundo personaje más importante de la novela, y le dice que tiene que ir a Lapachito, que es el pueblo donde ocurrió todo esto, para darle las pertenencias y para cobrar un seguro de vida que había ahí. Ya una cuestión un poco engorrosa. Bien, ¿no? o sea, qué mal y qué bien por otro lado. Para un tipo como Setarti, que ya se estaba fumando toda la indemnización del trabajo. Bueno, yo no pedí esto, pero tampoco voy a rechazar esto. Medio como que le cayó del cielo. Claro. ¿no? Entonces, hay tres personajes principales de esta novela. Uno es Setarti, ya hablamos de un completo inútil. Un desmotivado, digamos. Una persona que no tiene una motivación, no tiene un objetivo, está ahí porque está. Un poquito más. Es más, me voy a dar el lujo acá de leer un pequeño fragmento que habla sobre... para que vos entiendas un poco la cabeza de lo que es Setarti. Por favor. Le está hablando de lo que para él significa encarar un viaje, ¿no? Bien. El viaje que tenía por delante no le parecía tanto por lo que implicaba una posición relativamente estática, con movimientos muy acotados para apretar pedales, mover el volante, a lo sumo cambiar el dial de la radio. Pero bajarse del auto, hablar, hacerse entender, pagar, etc., le parecía una tarea irrealizable que descomponía en una serie casi infinita de tensiones musculares, pequeñas decisiones posicionales, operaciones mentales de selección de palabras y análisis de respuestas que lo agotaban de antemano. Para. Pido, Te sentiste identificado. Pido gancho acá. A veces uno evita ir a ciertos lugares. No digo que sea mi caso, sino que conozco un montón de gente que evita ir simplemente porque no hay un entusiasmo previo, que es lo que le pasa a Setarti. No, pero Setarti no tiene entusiasmo por vivir directamente. Bueno, pero a mí me agarrame un viernes a la noche así cruzado de brazo en casa y soy Setarti, ¿verdad? Pero tenés que bajar, a la noche, pero tener que bajar a hablar con... No tengo ganas, sinceramente. En este caso yo me siento identificado con el muchacho. Ni siquiera para ir a cobrar la guita de una herencia. Bueno, alguna cosa podemos llegar a hacer. Pero bueno... Cuestión. Sí. Nuestro personaje protagonista es eso. Bien. ¿No? Con todas sus cualidades. Después estamos hablando de Duarte, ex militar, perteneciente a la Fuerza Aérea, ¿no? Ya retirado. Un personaje caracterizado no solo por su violencia, sino por la falta de escrúpulos que tiene. No hay un solo ápice de bondad en ese hombre. Es pura maldad, una es pura caga crueldad, de es pura violencia y es puro oportunismo también. Por el momento que lo hace llegar a este Setarti, él le dice, che, mira, no es muy fácil cobrar esto, yo voy a poner unos contactos, vos te quedas con el 50, yo me quedo con el 50. Es un tipo que ya vive así. Bien. Y esto solo empeora. Duarte es un ávido coleccionista de pornografía violenta. En cassette. Conozco varios. me empiezo a dar Esto cuenta. Ya se empieza a ir un poco al carajo. Me estoy dando cuenta que abro cada subtrama que abrís conozco gente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que te sientas tan identificado? Esto se está yendo a un lugar un poco oscuro. Bueno,
adentrándonos un poco en la personalidad de Duarte. Duarte tiene un ayudante que es el tercer personaje de esta novela, que es el famoso Danielito. Danielito es el hijo del tipo que acaba de asesinar a escopetazos a la madre y al hermano de Setarti. Se podría decir a grandes rasgos que la única víctima de todo este universo que Busquets nos plantea ahí en Lapachito es Danielito. ¿Por qué? Danielito es un hijo de la violencia, es alguien a quien su familia lo tienen para reemplazar ya un hijo previo muerto. Lo tienen simplemente para decir, che, loco, se nos murió uno, vamos a tener a otro. Claro. Y lo único que absorbió durante toda su vida es violencia a la madre, violencia al padre, saber que el padre mató a alguien. Y no solo eso, sino que una vez muerto el padre, Duarte lo agarra bajo su ala, bajo su protección, y lo usa para sus negocios. ¿Cuáles son sus negocios? Él, como ex militar perteneciente a la Fuerza Aérea, secuestrar gente, cobrar los rescates y después matar a la gente que secuestran. Ahora, todo muy pesado. Todo muy pesado, bueno, muy denso. Esto, 185 páginas, es una novela corta, pero se hace sentir. Ninguno es coleccionista de vinilo. Son todos gente muy densa. Duarte arma maquetas de aviones mientras pone de fondo los cassettes de pornografía violenta que tienen. ¿No? Conozco. siempre había uno que armaba maquetas también, pero eran barcos. Bueno, entonces, la única persona que podría ser rescatable, porque vos te pones en los pies de él, es Danielito, pero te das cuenta que es una persona que desde que nació ya estaba en un camino de la violencia por toda la gente que lo rodeaba. Exacto. Vamos a hablar un poco del pueblo de Lapachito, ¿no? El pueblo donde sucede todo esto. Hay algo muy curioso, que es un pueblo que está literalmente y también metafóricamente hundido en la mierda. Fue un pueblo que se armó tan mal, que colapsaron tanto las cloacas, colapsó tanto todo, que todos los residuos cloacales empiezan a salir en la tierra y todos los árboles se pudren y todos los árboles mueren alrededor. Sí, esto se va poniendo cada vez peor. Sí. Hay una relación ahí entre lo que es Lapachito como pueblo, lo que es geográficamente y lo que es las personas que lo habitan, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente la única fuerza, autoridad ahí que conocen es un tipo que secuestra gente y la mata y cobra los rescates. Es todo muy turbio. Una porquería de gente. El tipo está lleno de contactos. Igual ya te digo que si tu intención era expulsarme del libro, me metí de cabeza. De cabeza. Es más, yo creo que vos, como un lector de Busquets, si te gustó Magnetizado, vos tenés que leer Bajo este sol tremendo. Bien. Es más, es tan absurdo todo lo que pasa en Lapachito que en el momento en el que tienen que ir a la morgue a reconocer los cuerpos, se cortó la luz en la morgue, hay agua por todos lados y describen cómo sale el olor de los cadáveres en descomposición de la morgue, que es donde los tienen que tener mantenidos. Es muy llamativo. ¿Querés tomarte un trago para cosas? No, es la congestión que tengo. Está hablando Tomás Mirra, quien nos presenta en este bloque Bajo este sol tremendo. Mientras tanto, quiero leerte algunos mensajes que están en el chat de YouTube. El viernes toca monociclista en Psíquica, dice Diego Reyes. Ahí estamos pasando el chivo. Vale, dice, es una genia, seguramente refiriéndose a la anterior entrevistada. Después tenemos no creo que sea Busquets. Luis Inama diciendo, vine buscando plata y encontré oro, gracias por este bloque, Nacho, y ciertamente acertada por tomar la recomendación de Tommy cuando le pedí para leer algo que me haga mal y me afecte. Excelente servicio. Está bien, gente, estás criando un grupo de sadomasoquistas que le encanta que fantástico. le peguen. Silvina Carbone dice, participen del club de lectura, háganse un favor, no tiene desperdicio. Y acá remata Luis, sigo esperando que Tommy arme un libro sobre las aberturas de cierto lugar de trabajo donde habitaban criaturas fantásticas. Abrazo grande, muchachos. Un abrazo enorme para vos y para todos los que están en ese bloque. Continuamos con Bajo este sol tremendo. Un lugar que vos conocés es el que está pidiendo que armemos cierta crónica. Bueno, como te estaba diciendo, si bien todos los personajes son una porquería, Busquets está muy atento en marcar lo que son las diferencias entre quién es un poquito más humano y quién es un poquito menos humano, ¿no? Tiene que haber un contraste, porque si no son todos unos hijos de puta. En el fondo de la olla está Duarte. Duarte es la representación misma de la maldad. En segundo lugar está Setarti, no por una cuestión de maldad, sino por su
indiferencia e inactividad ante todo. Y creo que en primer lugar lo tenés a Danielito, ¿por qué? Porque es el único que muestra remordimiento, es el único que reconoce que las cosas que están pasando están mal, que las cosas que están haciendo están mal y que pertenece a un sistema que está mal, y sin embargo no puede salir de ahí porque es lo único que conoce. Pero todos los que me nombraste, el que fuma porro y no tiene ganas de charlar con gente, me parece el mejor, lejos. O sea, dentro de todo, el que menos maldad tiene. O sea, pero, A ver. ¿qué va a hacer? Todo porque no tiene ganas de charlar con gente. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Mi problema son los antisociales. Ese es el problema. No, son todos muy outsider, ¿no? Como se dice. Pero creo que hay un eje principal en la novela, y es la indiferencia ante la violencia. Pero no solo es la violencia marcada entre los humanos, sino hay un gran componente, pero grandísimo componente, que creo que es una de las cosas principales de la novela, que es la violencia animal. Y es acá donde ya todo se va a la mierda. Claro. Porque hay muchísimos ejemplos de violencia animal en la novela. Ya partamos del principio que en la introducción de Duarte como personaje, lo primero que hace el tipo es bajarse de un auto y patear un perro. Bien. Simplemente porque sí. Entonces ahí se empieza a ir todo al carajo ya. Hay, por ejemplo, cuentan una anécdota de cómo unos chinos agarran a un pulpo y le cortan un tentáculo simplemente para investigarlo, lo dejan al pulpo ahí desangrándose. Okay. Está la anécdota que es justamente la portada del libro, que es que lo ven en el noticiero, que es una elefanta que rescatan de un circo y veían que no dejaban de mover las patas y deschaban que era porque para enseñarle a bailar para los shows le ponían chapas abajo y le daban corriente. Bien. Así el elefante movía las patas. Una cosa linda, digamos. Claro, toda esta cosa hermosa. Y todo animal que aparece ahí es todo animal que sufre violencia. Entonces también hay un componente ahí muy pesado, ¿no? De que hay como una causalidad provocada por la violencia que no solo alcanza a los humanos, sino que alcanza a los animales. No hay absolutamente nada que se salve, ¿no? Bien. De ese círculo. Es más, sin spoiler el final, porque es un libro que vos tenés que leer, el final mismo de los personajes está marcado por un hecho de violencia contra un animal. Es eso lo que termina generando como una resolución kármica, por así decirlo, ¿no? Pero creo que lo principal de la novela es en la indiferencia que tienen todos para con la violencia. No tenemos todos personajes Es como algo naturalizado, como algo que está. Y eso es lo horrible, porque vos estás consumiendo un hecho violento tras otro, que es uno peor que otro, ¿no? Como por ejemplo cuando secuestran a una vieja y la recagan a palo para sacar la información sobre dónde hay plata, sobre la descripción de cómo matan a la madre y al hermano a escopetazos. El secuestro previo de un pibe menor de edad que tenían escondido ahí en un sótano para sacar guita. Toda una basura. Son todos hechos terribles y todos los naturalizan. Lo único que hacen es mirá, está gritando de nuevo, suben el volumen de la televisión, o se fuman un porro y se van a comer algo para olvidarse. Es toda una indiferencia total ante lo que ven, ante lo que viven. Y hay otra cosa que me causó mucha gracia, que esto sí estuve más atento en la segunda lectura, que es la sutileza de lo cómico en Busquet. ¿Por qué? Porque el personaje Setarti es un tipo que está constantemente expuesto a peligro, constantemente expuesto a violencia, incluso al punto en que su vida corre peligro, pero el tipo a base de fumar porro y simplemente quedarse quieto pasa. Okay. Vive. Ok, acá Diego en el chat dice antisocial, fuma porro, me suena. No sé qué estará queriendo decir. Un abrazo grande a Diego, lo queremos mucho, por cierto. Esto no es ningún tipo de indirecta. Pero entonces creo que eso es lo más gracioso, ¿no? En medio de este mundo tan lúgubre tenés al personaje protagonista que no hace absolutamente nada para todo zafar. le pasa por el costado, claro, y zafa. Ignora absolutamente todo, se mete en lugares cada vez más turbios para ver qué onda, y el tipo sigue vivo. Bien. Por alguna extraña razón. Del libro que estamos hablando es amigos y amigas, Bajo este sol tremendo, de Carlos Busquet, que sí, lo que quería hacer Tommy era alejarnos, logró todo lo contrario. Sí, yo creo que vos lo tenés que leer. Sí, es una gran novela, sí. Es mucho menos disfrutable la segunda lectura, como te estaba diciendo, porque ya sabes qué es todo lo que viene, pero hay que leerla, Bien. ¿Nos quedó algo ahí para contar de Carlos Busquet de la novela? Absolutamente nada en el tintero. Lástima que nos ha dejado una obra inconclusa, Busquet. Murió demasiado joven. Y para las porquerías que contaba también, claro, todo eso bueno, vos te representa. O sea, vos tenías una anécdota, ¿no? Sobre algo que había dicho Busquet. Claro, algo así como que los mejores recuerdos que tuvo en su vida tenían que ver con libros y no con personas.
con lo que escribía el muchacho. Está mal, ¿no? y no tan mal, diría Guido Casca. Sí, pero si me decías que escribía comedia como Fontana Rosa, capaz te lo entiendo. Bueno, ¿no? bueno, Pero cada uno tiene sus cosas. entre loquitos que matan tacheros. Olvidate. Pasó Tomás Mirra con nosotros. Aquellos que se quieran inscribir en el taller de lectura de Pámpanos Wine. Pámpanos Wine. Vamos. Ahí lo pueden contactar a Tommy. Y aquellos que se quieren también inscribir en el taller de lectura de la Frikioteca también pueden hacerlo a @Mirra. Tomás, muchísimas gracias, Tommy. Muchas gracias a vos. Nos vamos a ir con 3 canciones que, aunque no los crean, la elegiste vos y las vamos yo. a dejar sonar hasta el final. Bueno, y no bien. vamos a reírnos porque elegiste Blue Oyster Cult. Gran banda, por cierto. Continuamos con más Off the Records.